Dios le bendiga, bendiciones. Estamos como cada jueves aquí en el programa Análisis Social Cristiano que dirige nuestro hermano y amigo pastor Jairo Félix y un servidor. Hoy nos ha tocado un plato fuerte con una eminencia. Santo. Una persona que verdad, como dicen en las calles, hay que dársela. La gloria sea para Dios. Ay, Teología, el hombre ha adquirido un máster en teología y a la verdad, Joel, en mi casa somos unos fan míos. a toa. La gloria de Dios. La gloria La sea gloria para de Dios. Qué bueno, la gloria de Porque la Biblia dice que hay que darle honra a quien honra merece. Y a la verdad, Joel, lo que Dios ha hecho en tu vida ha sido bastante Dios ha sido grande. bueno conmigo. Dios ha sido bueno, así es. Y nosotros en el día de hoy tenemos un tema, Joel. Y el tema que tenemos es de dónde viene el conflicto de Israel con las otras naciones a nivel de la Biblia. ¿De dónde viene ese conflicto? Porque eso es lo que queremos ver. Y yo sé que la persona indicada para poder desarrollarnos ese tema, Joel, eres tú, porque eres una persona que estudia la Biblia, una persona que estudia lo que es el principio bíblico, y eso a nosotros nos llena de satisfacción el tenerte aquí en este lugar, Joel. Gracias. Bueno, antes que nada, un placer a todos nuestros oyentes o televidentes que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Gracias, Elvi, por haberme extendido esta invitación en este programa de análisis social cristiano. Amén. Un saludo a nuestro querido pastor Elohim también, está aquí, nuestra hermana Clary también. Un gran abrazo y mi respeto para ella. Bueno, yo creo que necesariamente debe hacerse lo que se llama un desarrollo histórico para poder comprender el conflicto de Israel con las naciones vecinas. Obviamente Israel se ha canjeado históricamente, conforme al texto bíblico, se ha canjeado, digamos, el desprecio de sus pueblos vecinos. Cuando tú ves a Israel caminando como peregrino, tiene que pugnar con una lucha con las demás naciones y esa, digamos, rivalidad le canjea una concesión de adversario. No sé si me voy a entender. Sí, Vamos, se va canjeando una concesión de adversariedad. Tú tienes 725 antes de Cristo, tú tienes a Israel cautivo llevado por los asirios. Luego en el 586 tú tienes a Israel que es llevado cautivo por los babilónicos. Ese es el cautiverio que más se conoce, ¿no? Cuando fue llevado Sadrach, Mesach, Abed-nego, efectivamente. La casa de Judá es llevada cautivo a Babilonia y entonces ahí entra un periodo muy importante donde 430 gobiernan los persas porque los persas le quitan el poder a los babilónicos. Okay. Luego los griegos con Alejandro Magno le quitan el poder a los persas y entonces vienen los romanos en el 64 le quitan el control a los griegos. Israel viene dando tombolazos de ahí para allá. ¿Se está entendiendo? Sí. Israel viene dando tombolazos y para allá. Eso es hablando con las naciones vecinas, porque la gente habla mucho del conflicto de su hermano de padre, que es Ismael. Entonces hay que separar dos problemas. No sé si me voy a entender. Hay que separar el conflicto de Israel con las demás naciones, que no es por Ismael. No es por Ismael. No sale por Ismael. No sale por Ismael. Okay. Es un conflicto territorial que en el paso de su peregrinación, mientras van a tomar posesión de la tierra prometida, tienen que pelear con los moabitas, con los... ¿Sí o no? Sí, efectivamente. Ya entonces Israel es visto de manera despectiva, desde una perspectiva sociopolítica de sus naciones vecinas. Pero con relación a su hermano de padre, ahí ese es otro conflicto, que no sé si está muy interesado en que podamos hablar un poquitico también al respecto. Sí, yo pensaba, y el análisis que podía hacer, ¿te acuerdas cuando David peca contra Dios? Contra Dios, y Dios le dice que no se apartará la espada de su nación, o sea que Dios le estaba dando una promesa, y por ende yo pensaba que ese conflicto venía por lo que Dios le había notificado a David, por cómo David pecó delante de los ojos de Dios. Sí, no, ahí lo que hay es la manifestación de una consecuencia.
O sea, sí hay una palabra profética en donde el castigo que David iba a recibir por su transgresión era que el mar se iba a levantar de su propia casa. De su propia casa. Sí, ahí el mar que eso se cumplió. Obviamente se levantó Absalón, su hijo. Se levanta sobre Vimos él. el desorden como un hermano de padre viola a su hermana, ¿cierto? Entonces, como el otro hermano en venganza mata al hermano que violó a su hermana de padre y madre. Entonces, el conflicto se levanta de su propia casa. No es que va a haber un conflicto interno entre Israel, sino que entre los hijos de David, el mal de David va a ser que sus propios hijos iban a tener conflicto y pugna. Eso emocionalmente, eso es para toda David. Sí, eso tomó y lo que tú dices, en verdad, lo del territorio, mirando y llanamente como tú lo expresaste, a la verdad tenemos ese pequeño conflicto que Israel siempre está siendo bombardeado por algunas naciones que le quedan al lado de ellos, y eso sabemos que es la problemática que tenemos dentro de lo que nosotros queremos saber en lo espiritual. Seguimos, Joel. Bueno, entre los países que rodean a Israel, obviamente no todos son sus adversarios. Como por ejemplo en el año en el que yo nací, 1979, Egipto hace un acuerdo de paz con Israel. Creo que en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, también Cisjordania hace otro acuerdo con Israel. Entonces, sí hay un conflicto con Palestina. O vamos a circunscribirlo con lo que son su hermano, los árabes. De donde sale Ismael, ¿no? Sí, o sea, Ismael que salen de Ismael. Salen aquí es un conflicto sumamente interesante. Aquí tenemos entonces dos pueblos o dos naciones reclamando la misma tierra. Ahí el conflicto. Ahora sí el conflicto. Ahora sí entra el conflicto. Ahora sí, claro. Son dos hermanos, ¿verdad que sí? De padre que están reclamando la misma tierra. Y eso es interesante. Bueno, la historia no miente. Y la historia obviamente revela a Israel, que ya había salido disperso por todas partes. Hay una expresión muy popular que se conoce como la diáspora, ¿no? Sí, entonces Israel está intentando regresar, y en el 1948, si no me equivoco, Israel establece su independencia. Sí, lo hace. Sin embargo, los británicos eran quienes controlaban o administraban esa región de Palestina. Sí, ahora bien, ¿quiénes estaban asentados ahí en ese momento? Están sentados los árabes. Porque nunca emigraron. Se quedaron ahí. Claro, los que emigraron fueron Israel, los judíos. Sí, los judíos se fueron. Claro, efectivamente. Pero cuando regresan están reclamando también un territorio que esto les pertenece. Ahí sí es verdad que hay un conflicto religioso. O sea, que podemos circunscribirlo, marcarlo en las escrituras. Isaac no es primero. No, Isaac no es el primogénito de Abraham. Hay un problema. Sí. Isaac no es el primero de Abraham. El primero de Sara. El primero de Sara. No de efectivamente. Abraham, porque Abraham tiene a Ismael que lo tiene ahí. Efectivamente. El primero es Ismael. Y segundo, Ismael tampoco no es un personaje olvidado en la narrativa bíblica. Ni mucho menos por Dios. No es olvidado. Al contrario, es el Eterno que le dice a la mamá, yo haré de él una nación grande. Una nación grande. ¿No? Y cuando lo ve realmente, efectivamente, que lo notifica a ella muriendo allá, dice, no, coge para allá de nuevo. Exacto. También te vamos a dar. Sí, la gente asocia cómo Dios asiente a las exigencias de Sarai ante su esposo Abraham. Sí. Decirle, no, sácame esta mujer va afuera y que vaya con sus hijos. Y que Dios asiente, sí, a como ha hecho tu mujer. Sí, pero eso no significa que Dios está rechazando el niño. No. Y mi hermano Joel, y es importante lo que ustedes dicen, porque cuando se le da la promesa a Agar, le dice que por Abraham también iba a ser Ismael bendecido. Sí. Sería una nación grande. Sí. No igual que la de Isaac, pero sí también iba a ser grande. Y vemos que, como tú dices, Ismael no es olvidado por Dios, siempre también tuvo un espacio. Exactamente. En las escrituras. Y eso es importante porque me gusta, y voy a rescatar este texto, que la iglesia nuestra, en especial las pentecostales, que somos pro Israel, ¿no? Tenemos una buena inclinación y afecto hacia la nación de Israel. Hay que entender algo. La Biblia nunca dice, oren porque Israel gane las batallas. No. Dice, oremos por la paz de Israel. Por la paz.
para que haya paz. ¿Sí o no? Oremos Oremos para que por haya la paz de Israel, Sí, es cierto, no porque él gane las batallas. Es cierto, es cierto. Es decir, que como naciones amigas y vecinas podemos intermediar en la paz, porque señores, cada nación necesita un territorio. Obligatoriamente, sí. ¿Sí o no? Obligatoriamente, sí. Cada nación necesita un territorio. Es cierto. Entonces eso es ¿Por qué- importante entender. ¿Por qué entran los americanos en este conflicto dentro de lo que tiene? Porque hay algo que verdaderamente ellos entraron, y si vamos a la Biblia, podemos ver que cada vez que Israel peleaba con alguna nación, había algunas naciones que se agregaban a Israel para poder pelear con las otras naciones. Sí, eso se da en la Primera Guerra Mundial. Hay que entender la comprensión de después de la Primera Guerra Mundial se da una guerra fría. Y eso hay que entenderlo políticamente porque eso es importante. Y tu pregunta es muy brillante. Cuando se da la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces hay que acabar con Adolfo Hitler. Obligatoriamente. Sí. Tenía que acabar porque había acabado con 6 millones, 6 millones de judíos. de judíos. Y no solamente 6 millones de judíos, mueren otros más de otros países. Sí, muchos. ¿Qué resulta aquí? Que se da algo muy importante y es que vienen entonces las alianzas entre los países. Surgen las alianzas, surgen los acuerdos y entonces tú perteneces a mi equipo, yo pertenezco al tuyo. Sí, se van formando lo que son los famosos núcleos de países. Sí, eso es así. Y entonces Estados Unidos viene a formar alianza con Israel. Con Israel, ¿no? Bien. Y eso se puede ver que Dios siempre va a proteger su pueblo con todo y todo, aunque sea territorialmente, aunque sea espiritualmente. Dios todo el tiempo va a estar defendiendo realmente a su nación, defendiendo su pueblo. Como nosotros decimos, nosotros somos israelitas. ¿Por qué? Porque al ser cristianos, a nosotros nos llevan, ¿tú me entiendes? Para nosotros poder tener esa pequeña, ¿cómo te digo? Unidad dentro del pueblo. Sí, perdón que te interrumpa, ya que hay una diversidad de sectores que piensan distinto. Por ejemplo, los que son dispensacionalistas, que creen que la historia de la humanidad y de Dios con su pueblo se separa por dispensaciones. La dispensación de la gracia, la de la inocencia, la del pacto, etc. Pero tú tienes otro grupo que son los pactuales, que abrazan la teología pactual. Entonces, a esto tú vas a tener que no tienen la misma concesión de Israel como la tienen los dispensacionalistas. No sé si me doy a entender. Sí, no sé si puedo explicar eso. Sí, ¿entiendes? breve podemos claro, hacerlo. exactamente. Una es la teología pactual, otros son los dispensacionalistas. Por ejemplo, hay un sector, con todo el respeto lo digo, que inconscientemente ha idolatrado a Israel. Sí, hay una idolatría. ¿Sí o no? Sí, y sí, ha sí. visto a Israel como que es el reloj profético. Donde quiera que en Medio Oriente se tira un plomazo, el fin viene. Claro, sí. ¿Es así o no es así? Sí, claro. ¿Tú ves? Eso Ok, es así. y eso ha sido tan fuerte que nosotros, o sea, perdón por la palabra nosotros, porque esto yo no lo practico, pero en mi comunidad pentecostal, mucha de mi comunidad pentecostal, Sí. que introducir una bandera de Israel en su iglesia es como creer que la espiritualidad es mejor, ¿sí o no? Y que Dios está mirando mejor esa iglesia porque está ahí. Está ahí, ¿Me está está entendiendo? puesto, sí, ¿Me sí. comprende? Sí, La claro. teología pactual no. Al contrario, los teólogos de la teología pactual hasta atacan ese tipo de prácticas. Sí, porque una Bien. práctica muy idolatría, Sí, mucha idolatría no, y muchas cosas. entiendo. ¿Verdad que sí? Ok, mira, es interesante. La teología pactual es lo contrario a la dispensacionalista. No ven a Dios obrando en dispensaciones, sino en pacto. ¿Entiendes? En Abraham serán benditas todas las naciones. Ya nosotros no somos dispensacionalistas en ese sentido, sino que vemos la promesa de Dios en Abraham, porque hay un pacto. ¿Me doy a entender? Sí, Pues sí. ahí. Y entonces eso se va dando, porque Israel todavía no estaba. Aunque Abraham es la raíz del pueblo hebreo, Sí. como pueblo todavía no estaba. No. ¿Entiendes? Es Abraham, el pacto de Abraham. El pacto viene por Abraham. Y se le está diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces vamos a ver, ¿nuestro Salvador y Mesías es judío, sí o no? Sí, es judío. claro. Claro. Pero ya yo no tengo que abrazar prácticas judías. En Cristo, en la cruz ya todo me es suficiente. Sí. Y Pablo explica eso. Claro, Pablo explica eso muy bien. Pablo Pablo explica eso muy bien. Y es interesante entenderlo. Sí, ¿no? Y cuando tú entiendes eso, por eso es este análisis que estamos haciendo en el día de hoy,
porque entendemos que quizás hay muchos evangélicos que todavía tienen esa creencia. Y al tener esa creencia, eso lo lleva a ellos a una ignorancia dentro de lo que es el término. Entonces, por eso es que la Biblia dice que por no haberse nosotros tener el entendimiento, estamos fallando en esto. Y la Biblia lo dice claramente. Sí, porque perece el pueblo, ¿por qué? Por falta de conocimiento, porque no hay un conocimiento. Y eso es lo que estamos tratando de llevarle al público que está con nosotros en este día, para que ellos entiendan de dónde viene ese conflicto, de dónde vienen esas rivalidades y cómo realmente se acoge eso. Bueno, yo creo, desde mi perspectiva y análisis, que ha sido también más difícil de resolver el conflicto es por la diversidad de religión. Y eso hay que entenderlo. Sí, hay que darle ahí. Ahí sí hay. Darle. Vamos a ver, Elohim y Claribel, que están aquí. Esa es mi percepción. Estamos aquí. Esa es mi percepción. Yo tengo hermanos de padre y madre, un solo, Edwin. Todos los demás son de padre. Ok. Si todos, a pesar de ser de padre y madre, abrazáramos la misma religión, pudiéramos hacer uso del texto fuente, que es la Biblia, para resolver un conflicto entre vosotros. Pero el hermano de padre de Isaac, que es Ismael, no ve a Dios, sino que a Alá. ¿Entiendes? Y su profeta es Mahoma. ¿No tú me estás entendiendo? Sí, ahí entra. Y el texto fuente de ello no es el Antiguo Testamento, es el Corán. Dígame que me está entendiendo. Sí, entonces, eso provoca una dificultad para poder establecer un diálogo de sanación más allá que la tierra. Sí, es que es cierto. Oye, aquí, muy interesante, más allá de la tierra, del territorio, que ambos lo están exigiendo, hay un problema ya religioso. Sí, y ese problema en realidad es algo, Óyeme. Es algo tremendo, es algo tremendo. No, es que está comprobado, y yo lo decía en uno de mis videos, que los elementos que intervienen en la cuestión de la unidad son los conflictos doctrinales. Sí, Elvi, tú me quieres a mí hasta que tú no te enteres que yo creo algo que tú no crees. Sí, está bien. A partir de ya, ¿sí o no? Sí, y eso es así. Y eso se ve hasta en la iglesia. Pero claro que en la sí. iglesia, cuando yo no voy con la opinión que tú das, Ya tú y yo somos rivales. Ya te tomo como rivales y eso nos conlleva a nosotros a no poder efectivamente hacer las cosas. Por eso es que tú ves que hoy en día hay tantas... ¿cómo te digo? Estas personas, los que usan la ropa larga y todo eso, hay un conflicto entre ellos porque ellos ven a las otras personas que son menos espirituales que ellos. Entonces, cuando lo ven de esa forma realmente, lo primero que tú dices, pero gracias a Dios, Joel, que no fueron ellos que murieron en la cruz del Calvario, así que es. fue Jesús. Ahora, te voy a poner algo interesante para ponerle, como dicen Elohim. La tapa al pomo. ¿Por qué hay muchos musulmanes que no tienen conflicto con Israel? Al contrario, han hecho acuerdo de paz con Israel. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque el musulmán se divide en dos. Los sunitas y los chiitas. Okay. Irak. Sí. ¿Me entiendes o no? Que Irak no es musulmán, Irak es persa. Sí, es de los claro, persas. claro, Sí, son es persas. persa. ¿Entiendes? No, ellos no son árabes, son persas. Porque están en el territorio. Interesante esto. Y los sunitas y los chiitas, después de la muerte de Mahoma, entonces se va a división. Hay un grupo que dice que el nuevo califa, sí, tiene que ser elegido por la comunidad. Pero hubo un grupo que dijeron que no, que tiene que ser un descendiente directo de Mahoma. De Mahoma. ¿Te ves interesante esto? ¿Sí o no? obligatorio. Y aquí surgen los chiitas y los sunitas. Entonces, los que han tenido pacto con Israel son los sunitas, Emiratos Árabes. Okay. ¿Entiendes? Sí. Y que no sé si se han dado cuenta cómo se han desarrollado. Sí, se han desarrollado mucho. Efectivamente, pero ya los que son chiitas, no, eso, entre ellos mismos tienen una guerra inmensa. Okay. Y los sunitas son más, son un 85-90%, si me recuerdo la última estadística. Sí, ellos son muchos. Claro, son muchos. pero que mantienen son musulmanes, pero que la forma de ver el mundo es distinto y cómo interpretan también la suna. Sí, porque eso es siempre, interesante entender. Eso siempre pasa y eso... Claro. Y eso a nosotros nos da el aclarando sí, de hacer las cosas para que nosotros podamos tener y vivir realmente como
cómo hay que vivir espiritualmente con esto. Joel, nosotros estamos ya casi finalizando lo que este programa, la gloria sea para Dios. Si tiene algo más que abundar para ya cerrar lo que es el espacio que tenemos, vamos a... Sí, yo creo que es muy oportuno poder enviar un mensaje de paz, porque es difícil, independientemente de la religión que usted abrace, atención aquí, católico, protestante, musulmán, es difícil. Y eso quizás lo pueden entender mejor lo que son madres, la madre y los padres. Sí, ver que una bomba caiga al lado tuyo y tú tienes que cargar con un hermanito tuyo porque perdió un pie o perdió la vida. ¿Me estás entendiendo? Es cierto. Las guerras lo que generan es más dolor. Hay niños que bajo ninguna circunstancia, mira, van a estudiar química, biología y la van a estudiar pensando cómo vengarse de aquellos que acaban con su familia. ¿Me está entendiendo? Es que ya están desbaratados por dentro. Ellos vieron bomba caer y vieron a su hermanita partida en dos. ¿Me está entendiendo? Por Dios, yo debo aprender a ser tolerante. ¿Me entiendes? Si esta es tu religión, yo voy a respetar tu religión. Sí, respeto pero yo no tengo por qué quitarte la vida por tu creencia. ¿Se entendió? Sí, no debo por qué quitarte la vida. Y a veces, Joel, perdóname, a veces le quitamos la vida a una persona no es matándola, sino matándole su fe, matándole porque en ellos creen y haciendo las cosas que verdaderamente, porque tú no eres de lo mío, yo te aparto porque yo entiendo de que ya aquí terminó todo. Efectivamente. Y esas son las cosas que verdaderamente... llamar al pueblo a paz, llamar al pueblo a que nos unamos en oración y pedirle a Dios misericordia por esto, porque no podemos decir una cosa ni la otra, porque está escrito en la Biblia. Para Cristo venir tiene que acontecer todo esto en realidad. O sea, que lo de nosotros es más pedir misericordia a Dios sobre todas las cosas. Entonces, de ahí en adelante nosotros vamos a ver el fruto que tanto nosotros esperamos. Sí. Porque son las cosas que verdaderamente a nosotros nos llenan de satisfacción y nos llenan de que nosotros por lo menos estamos portando un grano de arena, aunque sea en una oración. Estamos aportando un grano de arena en un ayuno que hacemos para que las cosas cambien. Y en realidad, Joel, para mí yo creo que dítenle a Diana. Qué bueno. Donde nosotros queramos llegarle al público. Amén. Para que el público pueda ver realmente de dónde viene el conflicto. Sé que muy poco tiempo. Sí, fue una breve introducción. Sí, para que la persona vaya actualizándose y vaya analizando y vaya buscando realmente, para que entonces de ahí en adelante nosotros podamos seguir viendo la perspectiva que la Biblia tiene sobre este análisis. Perfecto. O sea que, Joel, para mí es más que un placer de tenerte aquí, mío, hermano. Gracias por invitarme. Que Dios te me bendiga, manito. Igual. Y sé que sacaste de tu tiempo, gracias. Pero la gloria sea para Dios. Amén. Aquí terminamos con Análisis Social Cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos la gracia a nuestro hermano Joel. Le damos la gracia a nuestra hermana y a nuestro hermano pastor Elohim. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que sin ellos nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Gracias. Este programa, Análisis Social Cristiano, que dirige nuestro hermano Jairo Félix y un servidor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén.